Hola mis queridos estudiantes de segundo medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en el video de retroalimentación correspondiente a la ficha número 6 de lenguaje. En esta ocasión trabajaremos la retroalimentación de las falacias argumentativas, que fue lo que ustedes trabajaron en su ficha. ¿Cuál fue el objetivo? Evaluar textos argumentativos reconociendo las falacias. Los contenidos que trabajamos fueron justamente las falacias argumentativas y vamos a recordar un poquito lo que era una falacia argumentativa, ¿cierto? Una afalacia. Las falacias argumentativas, como señala acá, dice, el receptor de una argumentación siempre debe atender a la calidad de los argumentos y evaluarlos, dado que, además de los razonamientos argumentativos revisados anteriormente, también existen aquellos que son incorrectos y que constituyen las llamadas falacias argumentativas, que son utilizadas de forma voluntaria o involuntaria por el emisor. En el contexto de la argumentación, la palabra falacia no es sinónimo de mentira, sino que se refiere a un argumento mal construido o que carece de validez. ¿Cierto? Habíamos señalado que las falacias no son mentiras, puesto que al momento de utilizarlas las personas realmente piensan que sí corresponden a un argumento. No obstante, si uno analiza, ¿cierto?, su veracidad y la suficiencia de ese argumento, corresponde o podemos llegar a la conclusión de que carece de una construcción completa para considerarse un argumento. Y es ahí donde encontramos las falacias argumentativas. Ahora va a poner pausa a este video, vas a ir a buscar tus materiales, tus fichas de trabajo número 6 y vas a contrastar, ¿cierto?, las respuestas que yo voy a entregar con el trabajo que tú hiciste para que puedas ir complementando o bien felicitándote si lo hiciste muy bien. Vamos entonces con la primera pregunta de su ficha. La primera pregunta decía, lee los siguientes fragmentos de texto argumentativos e indica la falacia argumentativa. Recuerda destacar los enunciados que te llevaron a la respuesta. De esta manera, el texto 1 tenía los 3 ejemplos, ¿ya? El aborto debe aprobarse porque Peter Singer, uno de los más grandes filósofos de nuestro tiempo, así lo dice. ¿Acaso tú sabes más que yo sobre biología? ¿Más que yo, que soy profesor y tengo 15 años dando clase? El matrimonio homosexual debe aprobarse porque el presidente lo apoya. Para responder correctamente la pregunta, ¿cierto?, que era decir o señalar qué falacias estaba utilizando en los ejemplos anteriores, lo primero que hice fue leer los enunciados nuevamente, así como lo hice, tratando de buscar la idea que deseaban transmitir. Es decir, elementos comunes entre estos 3 ejemplos. ¿Y cuál fue el elemento en común que yo descubrí al analizar estos ejemplos? Fue, ¿cierto?, la autoridad citada, que en estos 3 ejemplos tenemos una autoridad citada, ¿cierto? Destaqué el tema en celestito y la autoridad citada en, ¿cierto?, en moradito. Luego, ¿cierto?, de haber percatado, ¿cierto?, de los elementos comunes, revisé el contenido estudiado en el video explicativo número 6 y relacioné este elemento en común que yo había encontrado para descubrir a qué tipo de falacia correspondía. Los 3 ejemplos utilizan una autoridad que no corresponde al tema tratado, ¿cierto? De esta forma, en este caso, tenemos a Peter Singer, ¿cierto?, como un filósofo que dice que hay que legalizar el aborto. Acá señala, ¿cierto?, a un profesor, ¿cierto?, que como una autoridad que sabe sobre biología, y acá señala al presidente respecto al tema que es el matrimonio homosexual. Una vez entonces que yo encontré el elemento común, que en este caso es una cita, una autoridad, perdón, que no corresponde al tema, yo pude formular la respuesta que era.
El tipo de falacia que se utiliza en los ejemplos anteriores es falacia de apelación a la autoridad, pues el emisor justifica su postura, en este caso era el tema del aborto, del matrimonio homosexual o el conocimiento del docente, apelando a una autoridad que no se relaciona con el tema en general. Se apela al prestigio de una persona que no domina la materia referida. El único caso diferente es el caso del profesor de biología. No obstante, sí cae en esta falacia, porque independiente de que el profesor sepa, ¿cierto? No quiere decir que el alumno tampoco lo haga, ¿ya? O sea, que él se cite a sí mismo, efectivamente es una decadencia en el argumento que está entregando. Por lo tanto, correspondería el primer texto a una falacia de apelación a la autoridad, principalmente porque se apela al prestigio de una persona que no tiene relación con la materia. En el caso, por ejemplo, de un filósofo, que sea un gran filósofo no significa que porque él lo diga el aborto realmente debe aprobarse, o que porque el presidente lo diga el matrimonio homosexual también debería aprobarse. Ahí tenemos entonces la respuesta. En el texto 2, ¿cierto? Era la misma pregunta. ¿Qué falacia se encontraba en estos ejemplos? Para responder correctamente, lo primero que hice fue leer los enunciados, ¿cierto? El mismo procedimiento que en el texto anterior, tratando de buscar la idea que desean transmitir, o sea, los elementos comunes que tienen estos ejemplos. Llama la atención que favoreces la dieta vegetariana con el argumento de que es más sana. Pero, ¿cómo te gusta comer un buen bistec a la parrilla? ¿No? Usted dice que está mal robar, sin embargo, usted es un ladrón. ¿Cómo esperas que le crea? Seguramente defiendes el matrimonio igualitario porque tal vez no has sido del todo honesto con nosotros en esta sala sobre tu propia sexualidad. Entonces, como dije, lo primero que hice fue leer los enunciados nuevamente, tratando de buscar elementos en común, ¿cierto? Lo que tratan de transmitir. En este caso yo destaqué el tema en celestito y el comentario negativo, ¿cierto?, hacia la otra persona en, en rosadito. Luego seguí la estructura explicada en el video. A afirma B. Yo ocupé el primer ejemplo. A afirma que favorece la dieta, ¿cierto?, vegetariana. Luego, hay algo cuestionable acerca de A. ¿Cómo te gusta comer un buen bistec a la parrilla, ¿cierto? Por tanto, B es cuestionable, es decir, que el hecho de que favorece la dieta vegetariana se cuestiona solo porque a él le gusta comer, ¿cierto?, carne a la parrilla. Pero sabemos que una cosa no quita la otra. El hecho de que la dieta vegetariana sea saludable, o sea, más saludable, no tiene relación, ¿cierto?, o no se invalida a el hecho de que a la persona le guste comer un buen asado, ¿cierto? Y la estructura sería, por tanto, B es cuestionable. Ya acá está la respuesta. Por lo tanto, no puedo opinar sobre dieta vegetariana, puesto que come bistec. El emisor se enfoca en la persona y no en evaluar el tema tratado, si se dan cuenta. Se enfoca en que le gusta comer carne y no en realidad en evaluar si la dieta vegetariana o no es más saludable. Por eso es que ahí se produce un ataque a la persona. Como me doy cuenta, ¿cierto?, que en todos los ejemplos tenemos este elemento en común, que hay un ataque, ¿cierto?, tenemos la respuesta siguiente. El tipo de falacia que se utiliza en los ejemplos anteriores es falacia de ataque directo, pues el emisor se centra en destacar un rasgo cuestionable de su oponente, como comer carne, robar, ¿cierto?, su orientación sexual. Deja de lado el foco que es el tema del argumento, pues si se analiza con detalle, lo señalado no entrega información falsa y el ataque de la persona está fuera de lugar. Como ejemplo vamos a utilizar, ¿cierto?, el enunciado de que está mal robar. Que la persona diga que está mal robar, independiente de que en su momento la otra persona haya sido una ladrona, no deja, ¿cierto?, de tener razón al señalar que esa acción es negativa. Efectivamente está mal robar. No porque la persona haya robado, robar va a estar bien, ¿cierto? Sino que se invalida, o la característica de esta falacia es invalidar lo dicho por la otra persona, aunque tenga razón, solo porque ha cometido o tiene alguna acción digna de cuestionar. De esta manera, entonces, chicos, respondí a esta pregunta. Y la última pregunta, o el último texto, para responderlo correctamente,
Mismo procedimiento anterior, ¿cierto? Lo primero que hice fue leer los enunciados, tratando de buscar entre estos 3 ejemplos la idea que desea transmitir, o sea, los elementos en común. En este caso dice, este alimento es de la mejor calidad. Si usted no compra este alimento, está maltratando a su perro. El profesor Berger ha publicado numerosos artículos de inmunología. Por lo tanto, él es un experto en medicina complementaria. Las personas amantes de los autos compran Toyota. Usted no compra en Toyota, por lo tanto, no es amante de los autos. Como dije antes, leí los enunciados nuevamente, tratando de buscar los elementos comunes. Al darme cuenta cuál es el elemento en común, destaqué, ¿cierto?, el tema en moradito, ¿cierto? La razón no relacionada en verde y la conclusión en rosado. En este caso seguí nuevamente la estructura, o sea, apliqué el contenido, revisé el video explicativo que trabajaba este tipo de falacias y seguí la estructura que el video explicaba. Si A, entonces B, B, por lo tanto A. En este caso, si A, entonces B, ¿cierto? Este alimento es de la mejor calidad. B, usted no compra este alimento. Por lo tanto, A, usted está maltratando a su perro, ¿cierto? Si se dan cuenta, el hecho de que la persona no compre un alimento no implica que esta persona esté maltratando o agrediendo a su perro. Y como respuesta quedaría, las falacias que se presentan en el ejemplo anterior es non sequitur, porque no comprar un alimento de una marca no implica que la persona maltrata a su mascota. La conclusión que realiza el emisor es errónea, pues sus razones no tienen una lógica sustentable. Cada persona alimenta, ¿cierto? O alimentará, ahí me equivoqué, a su mascota con la marca que pueda. Lo importante es que sea alimentado. Ahí, en este caso, yo ocupé el ejemplo de la comida, pero ustedes podrían haber ocupado cualquiera para ejemplificar su respuesta. Por ejemplo, el hecho de que el profesor Berger publique numerosos artículos de inmunología no lo hace un experto en medicina complementaria. De hecho, son áreas totalmente diferentes. Lo mismo sucede con el ejemplo de Toyota. Si dice si A, las personas amantes de los autos compran Toyota. Usted no compra Toyota, entonces usted no es amante de los autos. Que uno compre una marca, ¿cierto?, determinada, un vehículo, o que le agrade una marca determinada de vehículo, no me va a hacer menos o más amante, ¿cierto?, de los automóviles. Son razones, si se dan cuenta, que no tienen un sustento lógico cuando uno los analiza. De esta manera, jóvenes, terminamos nuestro video de retroalimentación y nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Se despide la profesora Bárbara. Muchos cariños. Bye, bye.